Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Estamos viviendo desde hace ya algunas semanas en nuestra línea del tiempo en Occidente lo que en la Iglesia Católica se denomina la Cuaresma, que por cierto el mes pasado coincidió con la celebración del 14 Día del Amor y de la Amistad. He comentado en algún programa que la acuñación de la nomenclatura año litúrgico se debe a un sacerdote francés que escribió una obra en varios tomos que intituló Año litúrgico. A mediados del siglo XIX, y después la Iglesia Católica, empezando por el magisterio de Pío XII, reconoció el valor de este término para sustituir el antiguo año cristiano por año litúrgico desde su famosa encíclica Mediator Dei, y ya no le tocó a Pío XII sino a Juan Pablo II con la Juan XXIII con la Sacrosanctum Concilium, el dedicarle todo un capítulo al año litúrgico. Don Próspero entendía que dentro del año litúrgico se celebran los grandes misterios de Cristo en la Iglesia. Entender dentro de nuestra línea eterna o temporal del tiempo que Dios es principio y fin, Dios es principio y es fin, Él es alfa y Él es omega, pero que dentro de la historia del hombre, cuando el hombre tiene conciencia de sí, y dentro de los cerca de 2000 años que tiene la Iglesia Católica, desde tiempos inmemoriales ha celebrado la Eucaristía. La Eucaristía que inició Jesús un día antes de padecer, el jueves 6 de abril del año 30, como lo podemos leer en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26, o el capítulo 26, versículo 26 de Mateo, o el famoso discurso del pan de vida del capítulo 6 de Juan, en especial de los versículos 52 al 58. Nuestro Señor Jesucristo, antes de padecer, celebra una cena con sus amigos, y al celebrar esa cena con sus amigos les manifiesta que Él se hará presente toda la eternidad a través del memorial de la Eucaristía. Entonces, si en el año litúrgico celebramos los grandes misterios de Cristo y de la Iglesia, entonces debemos de entender que el misterio de Cristo en la Iglesia es desde su encarnación, nacimiento, vida oculta, vida pública, pasión, muerte y resurrección y ascensión. Ese es el gran misterio, el misterio que se devela, el misterio que se revela dentro de nuestra línea del tiempo. Año 7-6 antes de Cristo, Belén. Año 30 después de Cristo, Jerusalén. Ahora bien, este año litúrgico tiene dos momentos fuertes donde celebramos parte del misterio: el nacimiento y la Epifanía y la Pascua.
Pero estos dos grandes acontecimientos en la vida de nuestro Señor Jesucristo tienen un tiempo de preparación. El Adventus, que es el tiempo de preparación al nacimiento de Jesús, y la Cuaresma, que es el tiempo de preparación que la Iglesia da a la Iglesia para celebrar la próxima Pascua. Este tiempo de preparación, ¿por qué se le llama Cuaresma? Miren, se le llama Cuaresma porque el número 40 es simbólico en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es simbólico porque recuerden que 40 años peregrinó en el Éxodo, bueno, lo podemos leer en el libro del Éxodo, peregrinó el pueblo de Israel en el desierto. Antes, en el libro del Génesis, 40 días y 40 noches llovió sobre la faz de la tierra, como lo podemos leer en el Génesis, en tiempo de Noé. O 40 días permaneció en ayuno y en oración el profeta Elías. O 40 días y 40 noches permaneció Jesús sin tomar alimento. Y nos insiste que los ángeles le servían. Por eso se elige 40. Claro, aunque he de decir que en realidad no son 40 días. Si somos estrictos en la contabilidad de la Cuaresma inicia con el miércoles de ceniza. Miércoles, jueves, viernes y sábado, 4 días, más aparte 5 dominicas. Entonces serían las 5 dominicas, las 5 semanas, más aparte estos días, y la Cuaresma en realidad concluye hasta el jueves del Tríduo Pascual. Ya vendrán los 3 días santos: jueves, misa Cena in Domine, viernes la Pasión y jueves y sábado la Resurrección. Por tanto, la Cuaresma abarca desde el miércoles de ceniza hasta jueves por la mañana, antes de celebrar el Tríduo Pascual. Ahora, así como Jesús estuvo en el desierto y el demonio lo tentó con 3 pecados capitales: el poder, la riqueza y el placer. Pero a estas 3 tentaciones Jesús responde desde la palabra de Dios y vence estas 3 tentaciones a partir de la palabra. Por tanto, es el mismo Jesús que nos enseña el camino para vencer las tentaciones. No es que Dios nos ponga las tentaciones, es el tentador. Por eso nosotros decimos en el Padre Nuestro que nos libre de toda tentación. Pero ¿cómo lograrlo? Dice Ignacio Loyola en la Cueva de Manresa, en sus ejercicios espirituales, que el primer enemigo a vencer en los ejercicios espirituales, es decir, en la Cuaresma, somos nosotros mismos. Nosotros somos el primer enemigo a vencer. ¿Por qué? Porque nosotros no ponemos óbice, no ponemos obstáculo a las tentaciones. Relajamos nuestra vida como cristianos. Aún llegamos a decir que la iglesia se modernice porque ya está vieja. Y cuando supuestamente se moderniza, nos asustamos. ¿De qué hay que cambiar? Porque una de las
Una de las prácticas que se manejan mucho es la conversión. ¿De qué nos vamos a convertir? Tú y yo sabemos qué acciones, qué palabras y qué pensamientos no son los mejores ante Dios. ¿De qué nos vamos a convertir? De aquello que nos impide vivir como verdaderos cristianos. Alguien podrá decirme de qué, padre, específicamente. Pues de las tentaciones que vienen del poder, de la riqueza y del placer. Decía el gran Papa Benedicto XVI, cuando celebró la misa antes del cónclave en el 2005, él decía: vivimos la dictadura del relativismo y es el tiempo en el no aceptamos ya verdades absolutas. Cada quien tiene su propia verdad. Si vivimos el imperio de la dictadura del relativismo, entonces la Iglesia Católica no podrá proponer, como propuso siempre, verdades que tendríamos que vivir. Yo creo que examina bien esto unos años antes la Constitución Gaudium et Spes, en especial en los números 9 al 10, que se intitula de grandezas, de gozos y de esperanzas. Por un lado vemos al hombre que técnica y científicamente está por el cenit, pero por otro lado vemos al hombre que sucumbe a sus más bajas pasiones. Y así podríamos entender la vida del ser humano. Por eso el tiempo de Cuaresma es el tiempo especial de gracia que Dios nos regala para que cada uno de nosotros se convenza de aquello que tiene que cambiar. ¿De qué estoy convencido que debo de cambiar? ¿Qué hay de negativo en mi vida? ¿Cómo es mi relación conmigo mismo? ¿Cómo es mi relación con los demás? ¿Cómo es mi relación con el cosmos? ¿Y cómo es mi relación con Dios? Imagínense en la antigüedad, tiempo de Aristóteles y de Platón, se planteaba esta triple relación del hombre con el otro, antropología filosófica, el hombre con el universo, cosmología, y el hombre con Dios, teodicea. Teodicea, cosmología y antropología filosófica. Con ellos debería de expresar cabal y adecuadamente sus convicciones. ¿Cómo vivimos esa triple dimensión con el otro? ¿Cómo vivimos nuestra relación con los demás hermanos? En la familia, en la escuela, en el trabajo, en la empresa, en el taller. ¿Cómo vivimos nuestra relación con el entorno? ¿Respetamos el entorno? ¿Cuántos taramontes hay? ¿Cuánta gente prefiere hoy quemar para sacar beneficios del campo? ¿Cuántas personas, cuántos empresarios llevan sus desechos a ríos y mares? ¿Cuántos hoy piensan que las energías renovables van a sucumbir ante nuevas cuestiones de tecnología? ¿Cómo cuidamos la casa común? La inversión térmica, el cambio de las estaciones del año,
Eso se debe a que no hemos cuidado la casa común. Y tercero, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Esos tres rubros tendríamos que entenderlo para vivir con firmeza este tiempo de Cuaresma. ¿Cómo tenemos nuestra relación con Dios? Pues este tiempo nos ayuda a entender que la Cuaresma, como decía el Papa Benedicto XVI en su libro Introducción al Cristianismo, él decía, ¿qué significa ser cristiano? Ser cristiano es conocer y amar a una persona, Jesús, y que esa persona, Jesús, cambie mis criterios de ver al mundo y le dé una nueva orientación a mi vida. Eso significa ser cristiano. Conozco a Jesús, conozco su palabra, y si lo conozco, pongo en práctica lo que yo creo que Él me está pidiendo. Hay una famosa frase de la Sagrada Escritura que dice, porque Cristo me amó y se entregó por mí, ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Si cada uno de nosotros en este tiempo cuaresmal se dejara llevar por el ruaj divino, y claro, depende de nosotros, de nuestra inteligencia y voluntad, si queremos en realidad cambiar, pues estoy seguro que muchos cambiaríamos. Pero ¿cuál es el principal enemigo a vencer? Nosotros mismos. No aceptamos las propuestas del Señor, las vemos caducas, no las vemos conforme a las expectativas del siglo XXI y rechazamos todo lo que sea cristiano, rechazamos todo lo que venga de Dios, porque nos creemos superdotados, prepotentes, ególatras. Y qué difícil es eso. Yo creo que examinando la palabra conversión viene de metanoia. Y la palabra metanoia significa cambio de mente. ¿Qué tengo que cambiar de mis criterios para estar más unido a Jesús? ¿Qué tengo que cambiar? Yo creo que hay mucho que cambiar. Si nosotros vemos el estado tan lamentable que hay en la patria, en todos los rubros, asesinatos, secuestros, violación de derechos humanos, hay tanto que cambiar. Pero claro, los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros mismos. Porque solamente así haremos pública que una persona cambie. ¿Cómo lograrlo? La Iglesia propone 3 cosas. Intensificar la vida de oración. ¿Y qué es la oración? Platicar con Jesús como un amigo. Yo creo que entre más y más platiquemos con Él, nuestro cambio será más radical. Entre menos platiquemos con Él, nuestro cambio no será significativo. Yo les
exhorto a que lean la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica que habla sobre la oración. Mientras no seamos orantes, mientras no escuchemos la voz del Maestro, nuestra conversión será nula. ¿Qué método de oración tenemos? Si le damos el tiempo suficiente a hablar y a que Él nos hable. La segunda son la práctica de las obras de misericordia. Mateo capítulo 25. Cuando te vi enfermo, sediento, encadenado, desnudo, y te asistí. Una obra de misericordia hay que hacer. ¿Y para qué nos sirven las obras de misericordia? Para estar más al contacto con las necesidades de los demás. Y tercero, nos piden obras de mortificación. Tal vez muchos de nosotros no hemos tenido necesidad de pasar hambre. Yo creo que muchos en la tierra sí. ¿Por qué no acercarnos a esas necesidades? ¿Por qué no unirnos a los que no tienen nada, a los que no tienen ropa, a los que están encarcelados, a los que están enfermos? Esa es una forma de promover esta cultura cristiana. Si nos acercamos a aquellos que no tienen, indudablemente viviremos una mejor Cuaresma. Pues que el Señor nos conceda gracia y fuerza para que vivamos a plenitud esta Cuaresma. Muchas gracias. Parmenas Radio presenta